de esta manera. Es un asteroide de unos cuantos decenas de kilómetros de diámetro, se estrelló contra la Tierra y desencadenó una serie de eventos que llevaron a la desaparición de los dinosaurios y llevaron a la desaparición de muchos otros grupos, en lo que se considera la quinta extinción masiva de la historia. Pero bueno, voy a regresar a este tema un poco más adelante, pero voy a empezar hablando sobre los mamuts, porque la idea de la extinción de las especies, la desaparición de las especies, es algo de actualidad en los temas ambientales, pero es un tema que hace cientos de años ni siquiera se consideraba. O sea, en la filosofía, en el punto de vista de las personas, el concepto simplemente de que pudiera haber extinción de especies era completamente fuera de lugar. Entonces vamos a ver un poco de historia de cómo este concepto de la extinción fue apareciendo en los textos de las diferentes épocas, y vamos a ver cómo ha cambiado el punto de vista sobre el tema de la extinción. Entonces vamos a empezar hablando sobre un tema extraño. Vamos a hablar sobre una muela, sobre un diente molar que le fue presentado a San Agustín de Hiponia, uno de los llamados padres fundadores de la Iglesia. Y en el libro de La Ciudad de Dios, eminentemente religioso, por supuesto, viene esta cita sobre un diente molar que le fue presentado a San Agustín y que él lo interpreta en términos bíblicos. Ahora sabemos que muy probablemente este diente molar haya sido un resto fósil de un mamut, en particular de una especie de mamut presente en el norte de África, que es en el lugar donde vivía San Agustín. Y este diente molar, por supuesto, ahora sabemos que pertenecen a los parientes de los elefantes, en realidad no tienen mucha semejanza con un molar humano, como pueden ver en la ilustración. Sin embargo, la interpretación de San Agustín es que este molar no podía haber otra explicación más que probablemente haya sido los restos de los gigantes mencionados en el Génesis. En el contexto de la época, en el contexto de los conocimientos y en el contexto de la percepción de San Agustín sobre el tema, la única explicación lógica era que estos dientes gigantescos tenían que ser los restos de un gigante humano. Lo mismo sucedía desde historias antiguas. Los griegos clásicos, en las narraciones de Homero y de otros escritores, podemos encontrar las referencias a los gigantes de un solo ojo, a Polifemo, los cíclopes, y en realidad esto probablemente haya tenido su origen en cráneos de elefantes. En las islas del Mediterráneo existieron especies de elefantes que eran menores en tamaño que las especies actuales, siguen siendo de todas maneras muy grandes. Digamos que un cráneo de estos animales sería como de este tamaño, digamos. Y resulta que una característica de estos cráneos es que el lugar en donde se inserta la trompa de los elefantes presenta un solo orificio, lo puedo mostrar en esta parte. Y si una persona que no conoce estos animales se encuentra con un cráneo de este tipo, pues se puede desatar la imaginación y podríamos pensar que este orificio pues se trata de la cavidad ocular de un gigante. En el contexto de la época, de los griegos clásicos, la interpretación lógica era también que estos cráneos, enormes cráneos, con un solo ojo aparentemente, pues tenían que pertenecer a algún gigante. Y esta misma interpretación aparece en otras culturas, más cercano al lugar donde nos encontramos.
entre los tlaxcaltecas prehispánicos existía la leyenda de que sus ancestros habían derrotado a unos gigantes enormes y los habían podido derrotar, y de esa manera podían habitar en lo que ahora es el estado de Tlaxcala. Y precisamente una de las primeras ofrendas o recompensas que se ofrecieron a Hernán Cortés, a los conquistadores, fue un hueso enorme, que seguramente era de algún mastodonte o de algún mamut, pero que en la percepción de los tlaxcaltecas prehispánicos, la única explicación en su contexto pues eran los restos de estos gigantes que los ancestros de los tlaxcaltecas habían derrotado en sus batallas. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar sobre los mamuts. La primera referencia a la palabra mamut aparece en este libro que fue escrito a finales del siglo XVII por un viajero y comerciante holandés, aparece en un libro sobre la entonces llamada Tartaria, que básicamente es la región que ahora conocemos como Siberia y algunas otras partes de Mongolia y China. Lo interesante aquí es que estos reportes, los primeros reportes que podemos llamar de viajeros, de naturalistas, de científicos, aunque no podemos hablar estrictamente de ciencia en este caso, pero los primeros informes sobre faunas y la historia natural de lugares lejanos, pues provenían de libros escritos evidentemente no por naturalistas. Es decir, estos ancestros de los reporteros de National Geographic pues eran simples viajeros, muchos de ellos sin ninguna especialización. Entonces, en este libro se habla de unas criaturas extrañas llamadas mammonts, es el nombre que se utilizaba en la época, y la referencia era que se encontraban enormes huesos e incluso algunos otros restos enterrados. Entonces, la explicación en esta época era que había estos misteriosos animales, todavía existían, pero eran animales subterráneos, y por eso era muy difícil encontrarlos, por eso era muy difícil verlos, pero los restos, los huesos gigantes, evidenciaban la presencia de estos animales. Curiosamente, entre las ilustraciones que existen sobre estos animales, sobre esta interpretación, está este libro de no otro sino Leibniz, que en sus ratos libres, además de inventar el cálculo infinitesimal y otros avances en la ciencia, era también naturalista y escribió este libro. La ilustración es, por supuesto, de una edición moderna comentada, pero la ilustración, esta parte, esta es la interpretación que se daba a los huesos, que ahora sabemos que son de mamuts, pero la interpretación que se daba es que se trataba de un animal subterráneo, y por supuesto la única explicación lógica en la época para lo que ahora sabemos que son colmillos, que en realidad tampoco son colmillos, pues era que se trataba de algún animal que debía tener alguna especie de cuerno. Esta es probablemente la primera interpretación paleontológica de los restos de un animal. Por supuesto, ahora nos produce un poco de risa el ver estas reconstrucciones, pero para la época pues tenían bastante sentido. Bueno, hay que considerar también que en la época se encontraron también restos de mamuts en Norteamérica, pero en la época los informes sobre la naturaleza en el Nuevo Mundo, sobre todo, pues eran todavía muy escasos, y gran parte de la información que existía sobre la fauna en estos lugares provenía de reportes como este que reproduzco de una publicación en 1770 en la Gaceta de Essex. Entonces habla sobre una serpiente de 2 cabezas, habla sobre animales fabulosos que existían en diferentes lugares,
Y este es el tipo de información que existía sobre la fauna en los nuevos lugares. Ahora, esto lo pongo como un ejemplo de algo sobre lo que se informaba en 1770, y lo estoy usando como un ejemplo de lo que se conoce en aquella época, pero no fue tanta sorpresa, pero al hacer una búsqueda en Google hace unos días, encontré que hay reportes prácticamente idénticos, pero actuales. Encontré una noticia precisamente sobre una serpiente de 2 cabezas, encontré una noticia sobre una supuesta víbora gigante de 6 metros, que en realidad es un pez, por cierto. Pero bueno, el punto aquí es que para la época, la mayor parte de la información que ahora podríamos llamar científica sobre exploraciones biológicas provenía de este tipo de reportes, de informes. También en esta época, en el siglo XVIII, el centro de la investigación científica, al menos la investigación científica en ciencias naturales, la investigación era definitivamente Francia. Y uno de sus principales exponentes, el conde de Buffon, describió uno de los restos encontrados en Norteamérica, y es otro ejemplo de un diente molar, en este caso de un mamut, pero que en la época no se sabía exactamente a qué animales pertenecía. Entonces simplemente se hace la descripción como el animal desconocido de Ohio. Obviamente esto fue encontrado en la ribera de un río en el estado de Ohio, y ya existían pistas acerca de que estos restos en realidad pertenecían a algo parecido a un elefante. Sin embargo, no estaba en la conceptualización de la época la idea de que estos animales podrían ya no existir. Es decir, la idea de la extinción no existía en la mente de los naturalistas de la época. Años más tarde, otro naturalista francés hizo una comparación entre los huesos de un elefante moderno, un mamut de Asia y un mastodonte de Norteamérica, y llegó a la conclusión de que se trataba de la misma especie. Es decir, los mamuts, estos animales fabulosos que existían en Asia, el misterioso animal de Ohio, y los elefantes eran prácticamente el mismo animal. Bueno, ahora sabemos que no son exactamente la misma especie, pero este es uno de los primeros ejemplos de lo que ahora llamaríamos la anatomía comparada. Sin embargo, algo que todavía faltaba era esta idea de que probablemente estos animales, en particular el mamut, el mastodonte de Norteamérica, pudieran ya no existir. Entonces llegamos regresamos primero a Buffon, porque aquí vamos a poner en contexto una de las discusiones científicas sobre historia natural que existía en la época. El conde de Buffon publicó su obra magna, es la Historia General en particular, que se publicó en 36 volúmenes a lo largo de varios años. Y para ponerlo en el contexto de los temas que se están viendo en este seminario, este es el tipo de información que llegaba directamente al público. Por supuesto, un público educado que era interesado en estos temas y que tenía acceso a las publicaciones, pero lo que llamaríamos divulgación de la ciencia e investigación, pues en realidad no había una distinción. De hecho, Buffon en su época fue un personaje sumamente popular, era prácticamente tan conocido como las estrellas de cine actualmente, y esta publicación sobre la historia natural y general de las especies, esta enciclopedia sobre los animales, fue uno de los textos más populares en su época. Ahora lo llamaríamos un bestseller. De hecho, hay un reporte en esta publicación francesa de la época, el Mercurio de Francia,
que tengo entendido que se sigue publicando con otro nombre y obviamente con otros contenidos, pero es una publicación bastante antigua. Y pues nada más para darnos una idea de la popularidad que tenía Buffon, pongo esta referencia a la noticia que presentó esta publicación sobre las exequias del conde de Buffon. O sea, realmente era un personaje muy importante en la época. Ahora, una de las ideas de Buffon en la historia natural, en varios de los últimos volúmenes, él hace una comparación entre los animales del viejo mundo y los animales de América y presenta la idea, que en términos modernos ahora llamaríamos una hipótesis. La hipótesis que presentaba es que había en el continente americano una degeneración de las especies. Según Buffon, en el continente americano había no solamente menos especies de animales, sino que los animales que existían eran más pequeños, degenerados, etcétera, etcétera. Esta idea fue debatida en diferentes círculos, así como hace un rato se hablaba sobre el problema de que a veces tenemos que ir a debatir temas relevantes sobre la ciencia en nuestros países, a los lugares de origen de la ciencia donde se hacen las publicaciones dominantes. Pues en la época uno tenía que ir a Francia a debatir estos temas. Entonces una de las personas que refutó las ideas de Buffon fue Francisco Javier Clavijero, pero Clavijero lo tuvo que hacer desde Italia, pues estaba en el exilio desde la expulsión de los jesuitas. Y su trabajo en la historia antigua de México, hay toda una discusión, hay una serie de disertaciones sobre los animales de México, en el que se refutan las ideas de Buffon. Y este es el tipo de información que circulaba en la época sobre los animales. Desafortunadamente, el trabajo de Clavijero en este contexto no ha sido profundamente analizado. Sería un tema muy interesante para alguna tesis o para algún trabajo sobre la historia de la ciencia. Y en realidad el debate más conocido sobre el tema involucra a otro personaje que aparentemente no tiene nada que ver, que es Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, uno de los fundadores de los Estados Unidos, el redactor de la Declaración de Independencia, el tercer presidente de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. En toda su vida escribió únicamente un libro, que es Notas sobre el estado de Virginia, pero viene a colación aquí porque este libro es una serie presenta muchísima información sobre lo que se sabía, sobre la historia natural, sobre la sociedad, sobre la geografía de los primeros estados que formaron lo que ahora es Estados Unidos. Pero lo interesante aquí es esta lista de animales del estado de Virginia que aparecen en este libro. De toda esta lista de animales, el que encabeza la lista es el mamut. Es decir, Jefferson estaba convencido de que los mamuts tenían que existir todavía en algún lugar en los Estados Unidos. ¿Cuál era la evidencia que tenía? Bueno, existían toda esta serie de huesos que se encontraban en diferentes partes. Ya se sabía que eran parientes de los elefantes, pero en la concepción de Jefferson no cabía la noción de que algo se pudiera extinguir. Esto en parte por cuestiones religiosas, en algunos casos era, o sea, no en el caso de Jefferson, pero en la percepción de la época, era impensable que las criaturas de Dios pudieran desaparecer así como así. Más bien, el razonamiento de Jefferson tenía que ver con la idea de que en la naturaleza tenía que haber un cierto orden y que ese orden no se podía afectar por la desaparición de alguna de sus partes. Pongo aquí la cita en inglés para ponerlo en contexto, pero básicamente
Lo que nos dice aquí Jefferson es que no podemos pensar que puede desaparecer un eslabón en la cadena, en este orden, en este sistema ordenado, en este sistema de las cosas de la naturaleza, porque si no, lo que sucedería si desapareciera uno de estos eslabones, pues el resto del sistema tendría que colapsarse. Entonces, eso hace eco en las discusiones actuales sobre la extinción de especies, ahora que ya aceptamos el proceso de que las especies pueden extinguirse, pero cómo esa extinción puede llevar a la extinción de otras especies y al deterioro de los ecosistemas. En el contexto de la época de Jefferson, sin embargo, pues era impensable que las especies pudieran desaparecer, y de ahí esta aparición, del mamut, esta curiosa aparición del mamut en la lista de las especies de los Estados Unidos. Ahora, el resultado de esta discusión, a final de cuentas, pues Jefferson estaba equivocado en cuanto a la existencia de este animal, pero ya siendo presidente de los Estados Unidos, en su obsesión por encontrar este animal, Jefferson patrocinó e impulsó muchas expediciones hacia el oeste de los Estados Unidos en búsqueda de estos animales, entre otros el mamut, y también tenía una obsesión por encontrar un alce gigante. Aquí está, hay un libro muy interesante que resume esta historia. Esta es una ilustración de este libro, pero desencadenó en los Estados Unidos todo un programa, lo que ahora llamaríamos un programa de investigación, aunque obviamente estaba patrocinado directamente por la presidencia en aquella época, y había trabajos como esta es una excavación en busca de fósiles de mamuts, mastodontes y otros animales. Entonces, para que podamos ver la escala, para que podamos ver la magnitud de los trabajos que se hicieron, gracias al apoyo que ahora llamaríamos a la investigación científica que emprendió el presidente de los Estados Unidos, pero basado en principios que ahora sabemos que no eran los correctos. Finalmente, se puede decir que el concepto de extinción fue aceptado finalmente en abril de 1796, cuando otro de los famosos naturalistas franceses, Cuvier, presentó ante la Academia de Ciencias una ponencia en la que demostraba claramente no solamente que los mamuts, mastodontes y otros animales eran un tipo de elefante, pero que eran elefantes que eran diferentes a los que se conocían en la época. Actualmente se reconocen 3 especies de elefantes vivos. El elefante africano hace un poco más de 10 años se reconocieron 2 especies separadas en África, más el elefante asiático, son las 3 especies que actualmente conocemos. Pero estas 3 especies supervivientes son solamente un ejemplo de una diversa fauna de parientes de los elefantes. En México, esta es una ilustración de especies de animales que existían hace apenas 10, 12 mil años, y ninguna de estas especies que están ilustradas aquí existe actualmente. En lo que ustedes, si hacen una excursión turística después de este seminario, van a ver un paisaje muy particular en la península de Yucatán. Recuerden que hace 10.000, 12.000 años, en algunos de estos lugares había animales tan extraños como los perezosos gigantes, había manadas de caballos gigantescos y otros animales de la llamada megafauna. Estamos hablando apenas de hace unos 10.000, 12.000 años. Ahora, esto tiene relevancia también con otras controversias modernas. Una de las preguntas es ¿por qué se extinguieron todos estos animales? Todos estos animales que están presentados aquí en esta figura desaparecieron
Y la pregunta es, ¿por qué se extinguieron? Y una de las controversias actuales que existen, también sobre la que se podría hacer una reseña de cómo los medios han cubierto esta controversia, es si la extinción de estos animales se debió a causas naturales, es decir, cambios climáticos y otros, principalmente los cambios climáticos y los efectos sobre los ambientes, o el ser humano tuvo una actuación preponderante, es decir, si toda esta megafauna, todas estas especies de animales desaparecieron por culpa de la cacería, como se ilustra en este famoso diorama que muchos de ustedes reconocerán, es el que estaba, no sé si todavía está en el Museo Nacional de Antropología, pero en los años 70, cuando yo lo visitaba de niño, era uno de mis dioramas favoritos. Una vez que se ha aceptado este concepto de la extinción, vamos a hablar del otro ejemplo fascinante sobre la extinción, los dinosaurios, estos animales gigantescos que llaman la atención en las películas, en los libros para los niños, etcétera, etcétera. Pues hace no mucho tiempo se desconocían los detalles sobre por qué estos animales desaparecieron del planeta. Aquí se ilustra también a Richard Owen, un famoso naturalista británico del siglo XIX, que fue de hecho la persona que acuñó el término dinosaurio. El hueso que aparece en la ilustración de Owen, bueno, se los tengo que explicar, sí es de un dinosaurio, pero no de los que conocemos, es de un ave extinta, de una moa de Nueva Zelanda. Pero entonces en lo que normalmente la gente conoce como dinosaurio, pues no podremos hablar de dinosaurios, pero técnicamente, científicamente, las aves son también dinosaurios. Entonces, técnicamente, Sir Richard Owen está tomando en este caso un hueso de un dinosaurio. Bueno, todos ustedes saben que la extinción de los dinosaurios es parte de una extinción masiva que sucedió hace 65 millones de años, en lo que se llama la extinción masiva se utilizan generalmente las iniciales KT para referirse a que es la transición entre el periodo Cretácico, que se representa por una K en las cartas geológicas, y la T, que se refiere al periodo inmediato posterior al Cretácico. En esta extinción masiva desaparecieron no solo los dinosaurios, sino muchos otros tipos de animales están registrados en el registro fósil. ¿Cómo sabemos que sucedió esto? La manera en la que los paleontólogos y los geólogos han detectado estas extinciones es básicamente estudiando la manera en la que están depositados los fósiles de estos animales. En esta transición en la transición KT encontramos este tipo de depósitos en los que hay un repentino cambio en las características de los sedimentos. Entonces, en un acercamiento podemos ver que existe un patrón de sedimentos que corresponden al Cretácico, sedimentos que corresponden a la época posterior, y generalmente encontramos en esta transición una delgada capa que es notoriamente diferente. ¿Cómo saben los científicos que se produjo una extinción masiva al final del Cretácico? Pues básicamente porque podemos encontrar fósiles de dinosaurios y de otros grupos en muchas capas por abajo de esta transición, pero nunca nadie ha encontrado un fósil de dinosaurio que esté por arriba de este límite. Entonces, la interpretación de este tipo de resultados, pues es que algo sucedió repentinamente, por supuesto en términos geológicos puede significar varios miles de años. Algo sucedió hace 65 millones de años que llevó a la extinción a los dinosaurios y a muchas otras especies.
A finales de los años 70 existían muchísimas hipótesis respecto a la causa de la extinción de los dinosaurios. Por supuesto, estas no son las hipótesis científicas, son hipótesis alternativas que se han propuesto, entre comillas, para explicar la desaparición de los dinosaurios. Sin embargo, a finales de los 70 existían toda una serie de hipótesis que algunas de ellas podrían llevar a sonrisas, como las imágenes que tenemos aquí. Se propuso seriamente, por ejemplo, que la evolución de las plantas con flores había llevado al envenenamiento de los dinosaurios, o que pues no sé, otro tipo de fenómenos catastrofistas habían producido la extinción de los dinosaurios. En este contexto, a finales de los 70, de hecho en 1979, un grupo de investigadores presentaron en una reunión científica y después lo publicaron en la revista Science en 1980, una hipótesis completamente diferente. La hipótesis era básicamente que un cuerpo extraterrestre de varios kilómetros de diámetro se había estrellado contra la Tierra, había desencadenado cambios a nivel global, y estos cambios a nivel global en el clima, en las condiciones de la Tierra, habían llevado a la desaparición a los dinosaurios. La argumentación para este artículo pues era muy sólida, y uno de los principales argumentos era la presencia en este límite entre el Cretácico y la época más reciente, justamente en esta capa de arcilla que está a la mitad, había una concentración extremadamente alta de iridio. Y creo que esta es la única figura gráfica científica que voy a presentar. Aquí lo que se muestra es la concentración de iridio en depósitos por abajo de la capa de la transición, por arriba, y vemos como justamente en este lugar hay una concentración altísima de este elemento. Ahora, ¿qué tiene que ver el iridio con los dinosaurios? ¿Qué tiene que ver el iridio con los asteroides? Bueno, el iridio es uno de los metales nobles que son extremadamente raras en la corteza exterior de la Tierra, pero es relativamente, comparativamente abundante en asteroides y en otros cuerpos extraterrestres. Entonces, la hipótesis de este grupo de investigación en 1980, dado que esta capa presentaba una alta concentración de iridio, la explicación que les vino a la mente es que tenía que haber caído un cuerpo del espacio exterior, se había producido una nube de material que incluía una alta concentración de iridio, y este iridio se debe haber depositado en toda la Tierra, formando esta capa justamente en la transición a finales del Cretácico. Para todo esto sonaba muy razonable, se publicó en la revista Science en un artículo particularmente extenso para estándares de la revista, pero esta idea entre los paleontólogos de la época fue recibida con muchísimo escepticismo, y eso es un eufemismo, más bien fue recibido con agresividad, con hostilidad, porque las personas entre otras razones, porque las personas que proponían esta hipótesis no eran parte del gremio, no eran paleontólogos. Entonces los paleontólogos de la época decían, bueno, nosotros llevamos años estudiando este fenómeno, tenemos diferentes hipótesis, y de repente viene este grupo de personas externas a nuestra profesión y proponen esta teoría tan extraña. Entonces, por ejemplo, esta es la opinión de Robert Bakker, un paleontólogo que además era reconocido ya en la época como uno de las personas que tenían ideas extrañas sobre los dinosaurios. Las ideas extrañas eran, por ejemplo, en esa época extrañas, que los dinosaurios eran animales de sangre caliente o meotermos, pero no aceptaba la hipótesis de un origen extraterrestre para la extinción de los dinosaurios, basada en la experiencia de los paleontólogos.
Entonces aquí en su libro de 1986 medio se burla, o más bien se burla bastante de las personas que proponen este tipo de hipótesis, y dice que siempre le ha parecido extraño que científicos que generalmente están sobrios, generalmente tienen opiniones razonables, pudieran llegar a conclusiones tan extrañas sobre la extinción de los dinosaurios. Por cierto, si ustedes tratan de recordar la imagen de Robert Baker en alguna película, hay un personaje en Parque Jurásico 2 que está basado en Robert Baker, que es igualito a la figura. Si ven la película, por ahí fíjense en ese personaje. Bueno, ¿cómo cubrieron los medios esta controversia entre los paleontólogos tradicionales y la nueva hipótesis? Bueno, esta es una cita de una nota periodística de 1988, y uno de los escépticos es Robert Jastrow. Dice básicamente que esta idea de esta hipótesis de una catástrofe como el origen de la extinción de los dinosaurios, pues no había sido aceptada según él, y según él había evidencia suficiente para descartarla. Hay que hacer la aclaración que Jastrow, junto con otros profesores de su misma universidad, eran los proponentes de una hipótesis alternativa que hablaba de la extinción de los dinosaurios como causada por fenómenos de vulcanismo, es decir, por erupciones volcánicas impresionantes basados en una formación que existe en la India, que son los llamados traps de Kant. Traps es un término técnico, se refiere a estratificación de depósitos volcánicos. Entonces, esta opinión, por supuesto, estaba sesgada hacia el otro punto de vista. Ahora, anteriormente, en 1985, había aparecido también en el New York Times un curioso editorial. Esto no salió en la sección de ciencia, esto salió en la sección principal, en la sección de opiniones, y se refiere a Luis Álvarez, que fue el autor principal del trabajo sobre la hipótesis del asteroide para explicar la extinción de los dinosaurios. Entonces dice aquí, Luis Álvarez, un físico, y su hijo Walter, un geólogo, también coautor de este trabajo, han propuesto que un meteorito se estrelló contra la Tierra, y eso fue lo que provocó la extinción de los dinosaurios y otros animales. Entonces la parte editorial viene en el segundo párrafo. Entonces básicamente lo que nos dice el New York Times en 1985 es que la explicación para la extinción de los dinosaurios deberíamos buscarla en fenómenos terrestres como cambio climático, cambios en los niveles del mar, y vean la última frase. Los astrónomos deberían dejar que los astrólogos se dedicaran a buscar las causas de los fenómenos en la Tierra a los astrólogos. Entonces, bueno, este editorial en realidad es bastante extraño por el lugar donde apareció, es decir, no en la sección de ciencias. Y la respuesta de Walter Álvarez, pues, fue una carta escrita al editor. Entonces, para empezar, la publicación original salió el 2 de abril de 1985. Entonces, la primera referencia de Walter Álvarez es que pensaron que se trataba de una broma del 1 de abril, que en los Estados Unidos es como el Día de los Inocentes que tenemos en México y en otros países iberoamericanos. Entonces, irónicamente, dicen que probablemente se trataba de alguna broma, pero finalmente la conclusión de la respuesta es esta, refiriéndose a esta referencia a los astrónomos y los astrólogos. Este punto de vista puede ser muy importante en algunas de las discusiones en este seminario. ¿No sería mejor dejar que los científicos fueran los que propusieran
las preguntas sobre ciencia y no los editores y no los periodistas. Por supuesto, esto hay que ponerlo en el contexto de que es una respuesta a una aparente agresión por parte de un editor, pero bueno, es una pregunta válida para la discusión. Pero nos sirve también para poner en el contexto de cómo se manejó en la época la información sobre este debate. Gran parte de las razones por las que este debate fue tan encendido fue la personalidad del propio Luis Álvarez, el autor principal del trabajo. Luis Álvarez era un físico, de hecho ya había ganado el premio Nobel en 1968 por su trabajo sobre las cámaras de burbujas en la detección de partículas subatómicas. Había también participado en la investigación sobre el asesinato de John F. Kennedy en 1963, que por cierto este es otro tema que se va a poner de moda porque se van a cumplir 50 años el próximo mes, entonces seguramente van a ver mucho sobre este tema. Luis Álvarez participó en la investigación sobre una película que fue filmada justo en el momento del asesinato del presidente Kennedy, y una de las conclusiones de Luis Álvarez, utilizando todos sus conocimientos sobre física, fue que era factible, es que una de las controversias era que el movimiento de la cabeza de Kennedy en el momento de recibir uno de los disparos parecía indicar que el disparo había provenido de adelante y no de atrás. Pues lo que hablaba de una conspiración y de dos disparadores, etcétera, etcétera. Luis Álvarez, analizando una película de la época, llegó a la conclusión de que era perfectamente factible de que el presidente hubiese recibido el disparo por atrás y que simplemente el movimiento natural, dado el movimiento del vehículo, el movimiento del proyectil, el movimiento de la cabeza, eran compatibles con la idea de que el proyectil había llegado por atrás. Entonces, obviamente, esta hipótesis no es compatible con algunas de las hipótesis conspiracionistas que existen por ahí, entonces también generó algo de controversia. Entonces, este mismo personaje con ese estilo, en el artículo que salió en 88 en el New York Times, lo entrevistaron para este reportaje, y su respuesta, su opinión fue, aquí lo pueden ver. No me gusta decir cosas horribles sobre los paleontólogos, pero en realidad no son buenos científicos, son más bien como coleccionistas de estampillas o de timbres, como los llamamos en México. Entonces, esto como dijo Stephen Jay Gould alguna vez, Stephen Jay Gould es uno de los paleontólogos, fue uno de los paleontólogos más famosos. Stephen Jay Gould se sintió insultado 2 veces porque él era paleontólogo y además le gustaba coleccionar estampas. Pero bueno, hay que poner también en contexto que esta nota en el New York Times salió en 1988. Luis Álvarez estaba enfermo de cáncer, estaba a punto de morir, entonces fue una de sus últimas declaraciones fue esto. Entonces pónganlo ustedes en el contexto, interprétenlo como gusten, pero nos da una idea de la personalidad que tenía Luis Álvarez y por qué generó esta controversia tan fuerte. Bueno, uno de los argumentos en contra de la hipótesis de una colisión extraterrestre es que no existía la evidencia de un cráter. Un cuerpo de este tamaño forzosamente tenía que haber producido un cráter. De hecho, el propio Luis Álvarez había calculado que este cráter tenía que tener por lo menos 180 kilómetros de diámetro. Y aquí es donde viene la historia de Chicxulub, la historia del cráter que está justamente abajo de nosotros. Pero como esta mañana me enteré que va a haber una plática justamente sobre esto, entonces voy a reducir sustancialmente la discusión sobre esta parte y ya yo voy a pasar más bien a la parte de las conclusiones. Pero la historia es que después de la muerte de Luis Álvarez se encontró evidencia de la presencia de un cráter
50. Y estas imágenes fueron realizadas por geólogos de Pemex, en busca de petróleo. Por supuesto, no estaban buscando cráteres, ni mucho menos. Estaban buscando lugares adecuados con yacimientos petrolíferos. Y pues esta información estuvo archivada, estuvo perdida en los depósitos de Pemex por muchísimo tiempo, hasta que a principios de los 80s, perdón, dos investigadores rescataron la información hasta que en principios de los 80s se rescató esta información. Curiosamente se presentó en una reunión científica en 1980, el mismo año que se propuso la hipótesis de la colisión, pero nadie hizo la conexión entre las dos presentaciones. Y fue hasta 10 años después, a principios de los 90s, que ya rescatando nueva información y rescatando esos datos de Pemex de los años 50, y ya, bueno, ya durante los 90s y lo que va del siglo XXI se ha recopilado mucha más información. Se ha llegado a la conclusión de que efectivamente el cráter que se encuentra abajo de nosotros tiene que ver con la extinción de los dinosaurios. Aquí se voy a comentar rápidamente nada más cómo se manejó la información por los propios autores de las dos hipótesis contrastantes. El libro que tienen ustedes a su izquierda fue escrita por Officer y otros personajes que eran los que no creían en la hipótesis de la colisión. El libro que está a la derecha fue escrito por Walter Álvarez, uno de los autores. Y el primero de ellos tiene el gran problema de que está terriblemente sesgado hacia las opiniones de los autores. Y esta es una revisión que salió en Scientific American sobre este libro. Básicamente lo que dice, la conclusión aquí es que este libro es una falla terrible. Es decir, por presentar esta información sesgada, no presentar los dos puntos de vista, pues no nos informa realmente sobre el tema. El otro libro, el de Walter Álvarez, es más académico, está publicado por Princeton University Press, pero muestra también un cierto sesgo en las opiniones. Pues aquí la pregunta es la siguiente, ya voy a terminar porque estoy sobre el tiempo. Se ha generado muchísima información sobre Chicxulub. Lo más reciente que existe es esta publicación también en Science en el 2010, con la participación de casi 50 autores, entre ellos algunos mexicanos, entre ellos Mario Rebolledo, que va a hablar mañana sobre este tema. Hay evidencia, sobre todo por el depósito a diferentes distancias desde el cráter, la edad del cráter, las características de los depósitos, etcétera, etcétera. Todo parece apuntar a que efectivamente este cráter es el resultado de una colisión de un objeto extraterrestre, que muy probablemente esa colisión generó la extinción de los dinosaurios y otros animales. Y de hecho también en el New York Times, ya en 2012, pues ya parece que la opinión generalizada de los científicos y de la prensa sobre el tema es que efectivamente la extinción de los dinosaurios fue provocada por esta colisión de un asteroide. Sin embargo, muy importante, y también muy importante, la nueva generación de paleontólogos, entre ellos este personaje, el doctor Sereno de la Universidad de Chicago, es un paleontólogo muy reconocido, pues están también ya en la misma opinión de que la hipótesis más plausible para explicar la extinción de los dinosaurios es esta colisión de un objeto extraterrestre. Sin embargo, hay todavía debate sobre el tema. Hay en particular una investigadora de Princeton, Gerta Keller,
insiste todavía, y tiene además muy buena información empírica al respecto, de que probablemente las erupciones volcánicas que sucedieron también en la época hayan contribuido a la extinción de los dinosaurios. Les muestro aquí esto lo tomé de la página de la Universidad de Princeton, para mostrarles que es otro de los temas de discusión, si la divulgación de la ciencia, la comunicación de la ciencia, cuál es el papel de las instituciones. Estamos hablando de una profesora que es de la Universidad de Princeton y estamos hablando de una nota que sale en la página de la Universidad de Princeton, entonces evidentemente tiene que tener algún sesgo. El sesgo aquí es que a pesar de que probablemente la mayoría de los investigadores y la mayoría de los medios ya han aceptado la hipótesis de la colisión del asteroide como la explicación más plausible, pues en este lugar nos siguen hablando de la explicación doble. Ok, nada más, ya ahora sí, ya para terminar, les presento respecto a la extinción de los animales, las causas, la cacería, por ejemplo. Esta es una imagen de Theodore Roosevelt en 1909. Ya, perdón. Y esta es la imagen positiva que existía sobre un presidente cazador. De hecho, en el obituario, en el New York Times, se presenta a Theodore Roosevelt como un estadista, un gobernante, etcétera, etcétera, y como cazador. Estos son sus principales atributos. Y ya para finalizar ahora sí, comparen cómo se percibe actualmente el mismo tipo de actividad en otro tipo de gobernantes. Pues muchas gracias, ya estoy sobre el tema.